Chicos, bienvenidos a sus clases de Historia Universal. Vamos a trabajar el último tema de este bonito curso que se ha estado dando. Vamos a terminar con lo último y lo más reciente que han estado sucediendo en estos últimos años. Entonces, el tema de hoy es el contexto internacional del siglo XXI, la parte 2. Empezamos con lo que es la República Popular China y cómo esta potencia precisamente antes completamente atrasada en la tecnología y en la industria, ahora es una gran potencia económica. En China solamente opera un partido político, es el Partido Comunista Chino, cuyo líder precisamente y actual presidente de esta república es Xi Jinping, el personaje que estamos viendo por acá. Bien, es bueno entender que China no es, la China actual no es la China de hace 50 años. Hace 50, 60 años, lamentablemente, China estaba en un atraso terrible, precisamente también por las medidas económicas, políticas y sociales que se daban en ese momento durante la dictadura de Mao Zedong. Cuando Mao Zedong muere, asume la jefatura del Partido Comunista Deng Xiaoping, quien, contrario a lo tradicional del comunismo, decide hacer ciertas reformas económicas que abren el comercio en China. Eso sí, el Partido Comunista sigue estando en el poder, pero ya no es tan cerrado en sí mismo a la economía internacional. Entonces, los resultados se van a ver mucho después. Desde el 2013, China empieza a batir varios récords económicos, entre ellos que se convierte en el mayor socio comercial, es decir, que los países, empresarios de diferentes países, ven en China una buena oportunidad de hacer negocios con ellos. Hay que buscar socios. ¿De dónde? De China. Tienen que ser de China sí o sí. Entonces se vuelve un gran socio comercial. Y también en el país con más exportaciones a nivel mundial, incluso superando a los Estados Unidos, la primera potencia a nivel mundial. Luego, el mayor mercado mundial, es el mayor mercado, o sea, hablando de China, es el mayor mercado de lo que son fabricación de automóviles, el área de la informática y de las telecomunicaciones. Todo artefacto que la mayoría de personas tenemos han sido fabricados en China. Desarrollo nuclear. Bueno, China es una potencia militar también. Ha desarrollado sus propias armas atómicas y también es un miembro muy importante del Consejo de Seguridad de la ONU, donde también es un miembro que participa en la toma de decisiones. Hay una tensión política de la actual China, sí, sobre todo con su vecina India, por precisamente India también es otra gran potencia económica y nuclear sobre todo, con la que China tiene una rencilla por ahí en el límite de sus fronteras. Y por otro lado también con Japón, en este aspecto más que nada porque Japón es aliado de Estados Unidos y es su gran competencia económica en el continente asiático. Hasta antes de la pandemia del COVID-19 que se ha dado este año, entre el año pasado y este año, China estaba ya, se había convertido en la gran potencia, primera potencia económica a nivel mundial. Sin embargo, posterior a la crisis sanitaria del COVID-19, pues eso ya no se puede garantizar. Vamos a ver cuáles serían las cifras ahora posterior al COVID. Pasamos a otro tema y vamos a hablar de la crisis nuclear que se originó con este país también comunista, Corea del Norte, con la diferencia de que Corea del Norte sí es un país comunista más ortodoxo. Se deja, se va por los lineamientos del comunismo, es más concreto en sus ideas. No es como China que se abre a la exportación, no, 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 Corea del Norte no. ¿Ok? Es un país altamente militarizado, posee armamento nuclear y una maquinaria de guerra bastante, bastante poderosa. Eso lo ha vuelto en una amenaza, podría decirse, por las siguientes razones. En el año 2012 se estaba conmemorando los 100 años del nacimiento del fundador de Corea del Norte, Kim Il-sung. Bien, para celebrar, para conmemorar esto, los norcoreanos lanzaron un satélite artificial al espacio. Sale entonces la resolución, primero la 2087 y después la resolución 2094, en las cuales Estados Unidos dice que ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que este lanzamiento de este satélite al espacio es una amenaza a la integridad de varios países, por no decir de todo el mundo.
Corea del Norte dice, no, ese satélite sirve para poder observar mejor el terreno para el cultivo, va a ser de gran ayuda para la agricultura, no es nada militar. Pero bueno, la paranoia por parte de los Estados Unidos finalmente determinó de que el Consejo de Seguridad le ponga sanciones a Corea del Norte. Bien, ¿quién era el líder de Corea del Norte para ese momento? Es este señor que estamos viendo acá, que se llama Kim Jong-un, líder absoluto del partido y también de Corea del Norte. Es una dinastía prácticamente, chicos, ¿ya? Su padre fue anteriormente el líder y su abuelo lo fue también. Entonces, prácticamente en Corea del Norte se ha instalado una dinastía, como si esto fuese una monarquía. Kim Jong-un, entonces, con sus, no sé, reacciones un poquito así agresivas, empieza a anunciar que las pruebas van a continuar y que sí, vamos a utilizar misiles. Ya, ok, si eso querían escuchar, eso vamos a hacer entonces. Y los vamos a dirigir directamente hacia nuestros potenciales enemigos, que son, primero, Corea del Sur, porque está ahí nomás. Japón, que está también nomás cruzando el mar. Y por otro lado, el mar de Japón, me estoy refiriendo, ¿ah? Y por otro lado, y por último, tendríamos a los Estados Unidos, que aunque sí, está un poquito más lejos, los misiles norcoreanos llegan con facilidad. Esa amenaza directa causó crisis internacional. Pucha, la gente ya decía guerra nuclear. Si Corea del Norte va a empezar a ensayar con sus armas nucleares, ya fuimos. En febrero del 2003, entonces Corea del Norte realiza otra vez una prueba, ya la tercera prueba atómica subterránea, o sea, por debajo del mar, e incluso provocó un sismo que va del 4,8 a los 5,2 en la escala de Richter. Sismo poderoso. Bien, esto le ha traído problemas muy graves a Corea del Norte, porque la ONU lo empezó a sancionar cada vez más. Y Corea del Norte decía que esto lo hacían como una medida de defensa propia, porque Estados Unidos tenía intenciones de apoderarse de esa zona. Corea del Norte dice tener miedo de que les pase lo mismo que a Irak o que a Afganistán. Y bien claro lo dijeron, aquí no va a pasar eso. Entonces, la situación se estaba poniendo cada vez más tensa. Sin embargo, muchachos, a día de hoy, las conversaciones entre ambos países, Estados Unidos y Corea del Norte, han llegado a un final, no feliz, pero sí que es muy importante mencionar y que es algo positivo. Acá, por ejemplo, vemos primero una fotografía del presidente de Corea del Sur y del presidente de Corea del Norte. Esto es épico, muchachos. Por fin se están llegando, o sea, no van a ser nunca los mejores amiguitos, los dos países, pero sí se puede llegar a un diálogo y a una solución. Ahí está, entonces, Kim Jong-un a la derecha y el presidente Moon Jae-in, presidente de Corea del Sur. Aquí, en esta imagen, vemos a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos desde el 2016, y en una conferencia, una reunión con Kim Jong-un en el 2018. Pero ¿dónde fue este encuentro? Nada más y nada menos que en la frontera de las dos Coreas. Es el primer presidente norteamericano que pisa territorio norcoreano. Bien, entonces esta crisis que puso en vilo durante los años 2012-2013 al mundo entero, porque muchos decían que ya la guerra iba a comenzar, menos mal se pudo sobrellevar. Pasamos ahora a hablar de la guerra civil en Siria, recordando que esto es parte de la primavera árabe, pero merecía su capítulo aparte porque es lamentablemente el peor caso de guerra civil que se ha dado por la primavera árabe. La guerra en Siria comenzó en el año 2011 y a día de hoy todavía no se ha solucionado. No se sabe quién ha ganado. Vamos a ver entonces quiénes son los combatientes aquí. Primero, entender que en Siria, un país musulmán, vive una dictadura que, chicos, va desde el padre y el abuelo de Bashar al-Assad, el actual presidente. Es decir, van ahí ya una cantidad de tiempo de 50 años aproximadamente, y los sirios lo que quieren es la democracia, elecciones. Bien, como la primavera árabe comenzó y en Túnez, luego en Libia, luego en Egipto, y la gente de Siria dijo, nosotros también vamos a ir contra nuestro, nuestro gobierno, que es una dictadura. ¿Cuál fue la respuesta de Bashar al-Assad, el presidente de Siria?
contestar con violencia a los manifestantes, pero de una manera violenta bastante severa. Entonces los sirios, la población siria, tuvo que organizarse y formar un ejército, formar una milicia para enfrentar al gobierno. Se formó el Ejército Libre de Siria y de esta manera se inicia la guerra civil, el gobierno contra los rebeldes, ¿sí? El gobierno de Bashar al-Assad tiene apoyo internacional, por eso esta guerra es bastante compleja. Países como Rusia, China, Irán y el grupo armado, considerado terrorista por algunos, Hezbollah, perdón, apoyan al gobierno de Bashar al-Assad. Por otro lado, los rebeldes, ¿no? El Ejército Libre de Siria, tiene el apoyo de Estados Unidos, de la OTAN, algunos países de la Unión Europea, pero sobre todo de Francia, que bueno, es un país de la Unión Europea, y del Reino Unido. Israel, que se encuentra ahí nomás a una distancia corta de Siria, y de Arabia Saudí. Esta situación ha puesto que la guerra civil en Siria se convierte en un problema de contexto internacional. El problema no se ha solucionado y la manera como responde el gobierno de Bashar al-Assad no es la adecuada. Él debería dejar el cargo, pero va a ser muy difícil que lo haga. Lograr que Siria llegue a la democracia y a la paz finalmente va a ser un proceso bien largo, ¿ok? Por otro lado, antes de hablar de esta cifra de muertos, va a aparecer aquí un nuevo bando que es nada más y nada menos que, uy, me he pasado, ¿a dónde me he pasado? Ahí está, el Estado Islámico, el ISIS o Daesh. ¿Qué cosa es el Estado Islámico? Precisamente hace su aparición con fuerza durante el conflicto con Siria. El ISIS aprovecha la coyuntura, el desorden, el desastre, porque ellos buscan otro propósito. Y durante la guerra con Siria atacan tanto a los del gobierno como a los rebeldes. Ellos no tienen un objetivo así contra alguien. Atacan a todos, atacan a Estados Unidos y atacan a Rusia por igual. Atacan a Bashar al-Assad y atacan también a los rebeldes por igual. Esta situación que ha provocado el ISIS ha puesto que la guerra lamentablemente no llegue a una solución. ¿Cuántos muertos ya van en lo que va casi ya 10 años de la guerra de Siria? Son 106.390 civiles, solamente considerando civiles, ¿ok? 19.000 son niños y 12.000 son mujeres. Si le sumamos a esto los militares que también han caído, serían 371.000 muertos en total. Hay 1 millón de heridos, pero el caso más triste, muchachos, es el de los desplazados, los refugiados que tienen que escapar de Siria, escapando del terror de la guerra, y refugiarse en ciertos lugares, sobre todo de Europa. Y hay una historia triste con respecto, hay varias historias tristes de personas que lo han tenido que dejar todo y algunos han muerto tratando de huir. Vamos a hablar ahora del Estado Islámico. ¿Qué cosa es el Estado Islámico y qué papel juega en este conflicto? Bien, el Estado Islámico en sí, su nombre completo es Estado Islámico en Irak y Siria. Si esto lo decimos en inglés, las siglas van a ser ISIS. Y si lo decimos en árabe, las siglas van a ser Daesh. A los miembros del Estado Islámico, este grupo radical y terrorista, no les gusta que les llamen Daesh. Te lo voy a explicar después, ¿ya? Bien, ¿cómo surge? En un principio fue una rama que salió de Al Qaeda y que era fiel a Osama Bin Laden. Con el tiempo, poco a poco, el ISIS se fue formando. Primero era ISI, o sea, Estado Islámico en Irak, pero luego, con los problemas que empezaron a haber en Siria, también se apoderaron de territorios en ese país. Entonces cambió de nombre y se llamó ISIS, Estado Islámico en Irak y Siria. La guerra civil en Siria le ha dado la posibilidad a este grupo de terroristas de que salten a la fama por sus métodos terroristas que usan, que incluso el propio Al Qaeda ha dicho que son bastante radicales y les han dicho que se calmen, que no tienen que ser tan agresivos. Mira, Al Qaeda está recomendando a los del ISIS que no sean tan agresivos. Ojo, no son aliados. Al Qaeda tiene su lucha y ISIS tiene su lucha. En el 2014, acá te voy a decir precisamente, ¿qué busca el ISIS y por qué aprovecha la guerra que hay en Siria para lograr sus objetivos? Lo que ellos quieren es extender,
volver a fundar un califato, cosa que ya lo han hecho. En el 2014 han vuelto a fundar un califato. ¿Se acuerdan qué cosas eran los califas? ¿Qué es un califato? En la Edad Media eran los califatos. Bueno, el Estado Islámico quiere volver a imponer ese orden mundial. Incluso tienen su zona de influencia. Prácticamente todo lo que estamos viendo acá es lo que va a ser el califato actual. Incluso lugares de Europa está dentro de sus aspiraciones, formado a través de un imperio. Esto es como la vuelta del Imperio Otomano, algo así. ¿No? Entonces, quieren controlar territorios que alguna vez fueron musulmanes. Entre ellos está España, Portugal, partes importantes de Europa. ¿Cómo se financia el ISIS o Daesh? Se financia porque ellos han accedido a grandes reservas de petróleo y las venden en el mercado negro. O sea, trafican con petróleo y también con gas. Chicos, el Estado Islámico es el grupo terrorista más rico de todo el planeta. Tenían, bueno, una cantidad suficiente de dinero para llevar a cabo sus objetivos. Acá vemos algunos de los lamentables atentados de ISIS. El nuevo enemigo del mundo ya no es Al-Qaeda, ahora es ISIS. Por ejemplo, la ejecución de periodistas, corresponsales de guerra y también prisioneros de guerra. Pero acá, ¿qué hace ISIS? La táctica de ISIS es, ya que estamos en la era de las redes sociales, es difundir en video y muchas veces en vivo estas ejecuciones. Los degollan, les cortan la cabeza y bueno, ustedes ya saben, las redes sociales a veces no tienen el filtro adecuado y la gente empieza a compartir esto. Así es como ISIS hace su propaganda, ¿no? Acorde a la tecnología del siglo XXI. Luego vemos acá los tiroteos del 13 de noviembre en París. ¿Por qué contra París? ¿Por qué contra Francia? Es que Francia es uno de los países que activamente participa en la guerra en Siria. ¿Se acuerdan ustedes un tiempo en que la mayoría de personas en Facebook estaba poniendo así como fondo de pantalla, ¿no? La bandera de París, ¿no? Pray for Paris, todavía decía un hashtag. Bien, era precisamente por esos atentados. ISIS no tiene una organización así como Al-Qaeda. Acá vamos a hablar de los lobos solitarios. ¿Qué cosas son lobos solitarios? O sea, que no siguen la orden de una persona en específico. El líder de ISIS era este señor, Abu Bakr al-Baghdadi, que el año pasado, en el 2019, en octubre, septiembre creo, fue ya ha muerto en combate. De hecho, se ha suicidado cuando ya lo iban a capturar. Entonces, ¿cómo actúa ISIS? Sí, no siguen tanto lo que su líder les dice, lo hacen más como lobos solitarios, o sea, por su propia cuenta, alguien que es fan de estos yihadistas hace los atentados. No viene una orden directa desde la jefatura, sino que ellos actúan por cuenta propia. A eso se le llama lobos solitarios. Bien, unos yihadistas de ISIS finalmente, actuando como lobos solitarios, desataron un tiroteo en la ciudad de París durante la noche, durante la gente está ahí en fiestas, en discotecas, que dejó un saldo de 130 muertos. Acá está el atentado suicida en el metro y el aeropuerto de Bruselas, en Bélgica, ¿no? Estos tres personajes que vemos acá se autoeliminaron haciendo explotar una carga muy importante de dinamita que dejó destruida a la instalación del aeropuerto y del metro y que dejó un saldo total de 30 muertos, incluyendo dos de los terroristas. Bomba en un avión ruso. Un avión ruso, ¿no? Con pasajeros de diferentes partes, la mayoría de ellos de Rusia, reventó y se estrelló finalmente en un territorio del Sinaí en Egipto. Se adjudica de esto a ISIS, precisamente. ¿Por qué contra Rusia? Porque Rusia es otro de los países que activamente también participa en el conflicto. Como te dije, ISIS acá no ve quiénes son los rebeldes, quiénes son los del gobierno. ISIS ataca a todos por igual. Entonces, esta serie de atentados lo ha convertido en una amenaza mundial. A día de hoy, 2020, ISIS, después de la muerte de al-Baghdadi, su líder, ha empezado a bajar poco a poco. Siguen existiendo, son una amenaza latente, pero ya no se escucha mucho de ellos. Tal vez el coronavirus también aquí ha hecho su parte. Terminamos entonces, muchachos, con lo que es la pandemia del COVID-19. La pandemia COVID-19 es, ¿qué cosa es el COVID-19? COVID-19, el COVID es la enfermedad, pero
coronavirus, SARS-CoV-2, es el virus que la origina. Así que tú no puedes decir, ¿de qué estás mal? De coronavirus. Bueno, puede ser que sí, ¿no? Pero en sí lo que debería hacer es, ¿qué tienes? ¿Qué enfermedad? COVID. COVID-19 es lo que tengo. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué significa COVID? Pues viene del inglés, precisamente, que significa enfermedad por coronavirus. ¿Ok? Le han puesto así en siglas. ¿Qué causa esta enfermedad o quién causa esta enfermedad? Este bichito de acá, el SARS-CoV-2, que es un tipo de coronavirus porque hay diferentes tipos de coronavirus, ¿ya? El epicentro de esta enfermedad, supuestamente, que porque comieron carne de murciélago, no, eso también hay que investigarlo bien, si es por eso u otras razones, pero el epicentro fue una ciudad de China llamada Wuhan. En el 2020, porque esto fue en el 2019, lo de China, pero a comienzos del 2020 se estaba dando ya un brote y un contagio masivo. Primero en Europa, Italia, Francia, fueron los primeros países en caer. Luego, debido a que las fronteras no se cerraron inmediatamente, los casos de contagio llegaron también a América, a Estados Unidos y por último a Latinoamérica. Datos generales de esta enfermedad que este año ha sido la noticia en todo aspecto. Hasta el momento hay 65 millones de casos confirmados a nivel mundial. La enfermedad es una de las más letales, chicos. Van más de 1 millón de muertos, casi 1,5 millones de muertos en todo el mundo. Pero también hay 41 millones de recuperados. ¿Quieres saber ahorita cuántas personas tienen coronavirus en el mundo? Tienes que restarle a los 65 millones la cantidad de muertos y también la cantidad de recuperados. ¿Ok? El país con más casos y muertos, lamentablemente para ellos, es Estados Unidos. Es el país, chicos, que ha batido los récords, como pueden ver en esta tabla. ¿Ok? En el Perú también, ¿no? Por supuesto, ha causado graves estragos y en todo el mundo ya se está hablando de la recesión del 2021. ¿Hasta cuándo será? Precisamente porque debido a la paralización de las actividades económicas es que se ha recurrido, no, bueno, esto por la cuarentena, el confinamiento social, es que ahora las economías de varios países del mundo, como China, Estados Unidos, Japón, la India, las potencias mundiales en economía, están seriamente afectadas. Acá vemos la tabla de cuáles son los países más golpeados. Como pueden ver, Perú se encuentra ahí entre los principales 15 países que han afrontado esta enfermedad. Bien, chicos, entonces con esto terminamos nuestro curso de Historia Universal. Eso sería todo. Perdón por extender tanto este video. Ya estaremos desarrollando nuestra última clase de Historia Universal en la sesión que tengamos a través del Zoom. ¿Listo? Gracias por su atención.